la idea es que hoy centremos el trabajo en la lectura de este fragmento de la novela de Ricardo Piglia. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes ya conocen eh, la obra de este autor, inclusive en el taller, ese fue lo que nos dio como la partida para abordar la obra de Roberto Ar. Leímos un cuento, un cuento largo o una novela corta. En todo caso, digamos, aparece pues en una compilación de cuentos de Ar, y que se volvió digamos, un texto pues muy emblemático, no solo en los términos puramente literarios o de la creación de ficción, sino pues por la relectura precisamente que propone de la obra de Roberto Ar. Es un autor, como yo tal vez he tenido oportunidad de mencionarles en otras ocasiones, eh, que ha sido clave en la obra de Piglia, y que Piglia de alguna manera también ha sido clave en la reelaboración, en la relectura que se ha hecho de la obra de Roberto Ar. Vamos a darnos cuenta cómo en esta novela, que es una novela de la década del 80, es una novela, digamos, que es importantísima en relación a la producción literaria de Piglia. Digamos, es la que lo hace pues muy conocido. Ya había ganado un premio de cuento en Casa de las Américas, tenía, digamos, mucha vinculación con la literatura argentina, con publicaciones, digamos, de su generación, pero es esta novela precisamente, Respiración Artificial, la que lo ubica pues como en un lugar pues como muy importante en la literatura latinoamericana. Y aquí pues digamos, eso que se ha mencionado tanto en relación a su escritura, y es esa tensión entre los géneros, que no es privativa de Piglia, que digamos eso se puede rastrear en esa literatura argentina, pero que en él llega, digamos, como a unos puntos muy importantes. En este caso es esa tensión entre el ensayo, la literatura de ideas y la ficción, ¿no? Esta historia, yo no sé si pudieron leer lo que les mandé, un texto después de que les mandé la novela, les mandé también un texto, una reseña pues muy sencilla del argumento de la novela, pero podemos volver sobre eso si les parece. Ahí aparece entonces, que va a ser el alter ego de Piglia, que aparece en otros cuentos, que aparece en otras novelas, con desigual importancia, ¿cierto? En unas obras tiene mucha incidencia en la historia, en otras no tanto. En esta es muy importante. Es un personaje que es escritor, que publica una primera novela, y al publicar esta primera novela es contactado como es contactado no como por un pariente, por un tío. Es una suerte como de oveja negra de la familia, que abandona su matrimonio y se va con una mujer, entre comillas, pues de la mala vida, como dirán los personajes pues de la misma novela. Y reaparece precisamente porque se da cuenta que su sobrino publica esta novela, y ahí empieza a desarrollarse pues la historia, sobre todo a partir de un personaje que tuvo una función política importante y que conoció al tío del narrador. Entonces gira en torno a la figura de este personaje y a unos papeles. Él es una especie como de albacea de unos papeles de un escritor, de un intelectual y de un político del siglo XIX, que tuvo mucha relación con Rosas, que tuvo mucha relación con Sarmiento, o sea, que estaba en el centro de la política argentina del siglo XIX. Entonces hay un esfuerzo por ir a la historia, pero a partir precisamente de la fabulación, a partir precisamente de la invención de personajes que envían cartas, digamos, a personajes reales, por decirlo así. Entonces, hace un recorrido muy singular por la historia de la literatura, por la historia de la política argentina del siglo XIX. Y en ese encuentro del tío y el sobrino aparece la figura de Roberto Ar. Un poco el escenario es el mismo que conocemos en Lua. Recuerdan que en Lua hay un personaje que fue amigo de Ar, eh, en la ficción, obviamente, que fue supuestamente amigo de Ar y que entra en contacto con este mismo Renzi, que es un investigador de la obra de Ar,
porque atesora uno de los manuscritos inéditos de este escritor, ¿no? Es un poco el mismo escenario, es un intelectual, es un poeta que trabaja en una revista, es un escritor de sonetos. Aparece entonces como un mismo escenario, ¿cierto? Es un poco como las conversaciones que no llevan a ninguna parte, un poco el delirio de la literatura. Y este personaje, Renzi, hace una defensa denodada, una defensa muy interesante de la obra de Piglia ante la acusación, es un poco la acusación de Valentina, perdón, de la acusación que se le hace a Ar, ¿cierto? Y que hizo carrera, o sea, muchos años esa fue la lectura que primó de la obra de Ar, que era un escritor que escribía mal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde empieza la discusión y este texto, digamos, esta novela, sobre todo este fragmento, se convierte como en una especie de reelaboración crítica de la obra de Ar y empieza a ser citado y a ser comentado, ya no, digamos, en los terrenos de la ficción, sino en los terrenos de la crítica literaria. Empieza a tener mucha... ¿cómo se dice? Mucha importancia porque es coger un poco como a contramano la evidencia, ¿cierto? O lo que digamos, se acostumbraba a decir sobre la obra de Ar. Entonces, de ahí me interesa en que lo leamos. El sobrino, que es el escritor, va a visitar a su tío, ¿sí? Ahora se me escapa el nombre, y en esta visita se encuentra es con un amigo de su tío, es un inmigrante que estudiaba matemáticas y terminó recalando en Argentina y alejado de las matemáticas, dedicado al ajedrez y a escribir como una especie de crónica sobre ajedrez en un periódico de provincias, un personaje que terminó como en una vida muy oscura y es muy amigo de su tío. ¿Sí? Entonces, mientras están esperando, están en un café, están en una especie de bar y están conversando. Y ahí es donde aparece ese otro personaje, ¿sí? El que va a preguntar por Borges. Yo creo que con esas señas nos vamos. ¿Listo? ¿Quién está citando a Borges en este incrédulo recinto?, preguntó Marconi desde una mesa cercana. En esta remota provincia del litoral argentino, ¿quién está citando de memoria a Jorge Luis Borges?, dijo Marconi y se puso de pie. Déjeme que le estreche la mano, dijo y empezó a acercarse. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida, recitó Marconi. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos, porque la literatura es un arte, siguió recitando Marconi y se interrumpió para decir, ¿puedo sentarme? Porque la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con su propia disolución y cortejar su fin. Mi nombre, dijo, es Bartolomé Marconi. ¿Cómo estás, Volodia? Bartolomé, por el padre Bartolomé de las Casas. Perdón, Volodia es la manera que tiene de referirse al ajedrecista, ¿no? Ok. Bartolomé, por el padre Bartolomé de las Casas y no por Mitre. Patricio, que, como usted sabrá bien, aquí en la provincia de Entre Ríos es una mala palabra. Bartolomé, entonces, dijo Marconi ya sentado, por aquel fraile que en 1517 tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esta curiosa variación de un filántropo, dijo Marconi, debo mi nombre. En cuanto a mi apellido, es una curiosa variación autóctona del inventor del teléfono. ¿Del teléfono o de la radio, Volodia? De la radio, creo, dije. El joven Renzi. Dije después, es un joven escritor, lo que se dice, dije, una joven promesa de la joven literatura argentina. Bien, dijo Marconi. Estoy desolado y envidioso. En Buenos Aires, Aleph de la patria, por un desconsiderado privilegio portuario, los escritores jóvenes son jóvenes incluso después de haber cruzado la foresta infernal de los 33 años. ¿Qué no harían en esa ciudad con Rimbaud o con Keats? Los clasificarían, estoy seguro, en la subespecie de la nunca demasiado bien ponderada literatura infantil.
Para decirlo todo, dijo Marconi, sangro por la herida. Porque, ¿cómo podría ser yo, polígrafo resentido del interior, para integrar, como un joven, a pesar de mis ya interminables 36 años, el cuadro de los jóvenes valores de la joven literatura argentina? Me sirvo un poco de ginebra, dijo Marconi. Volodia, Renzi. No se preocupe, Marconi, dijo Renzi. Ya no existe la literatura argentina. Ya no existe, dijo Marconi. Se ha disuelto. Pérdida lamentable. ¿Y desde cuándo nos hemos quedado sin ella, Renzi? Dijo Marconi. Miren la manera tan estrafalaria que tiene el personaje de presentarse, ¿no? O sea, ya solo en la presentación ya uno puede como ubicar, ¿cierto? Como el afán de conversación de este personaje, y uno podría relacionarlo directamente con el personaje de Luba. ¿Recuerdan ustedes esa escena cuando lo conoce Renzi? Él está en un bar con una mujer, que la mujer está intentando llevárselo y él sigue todo el tiempo ahí tomando, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Como una especie como de diletante, de personaje que está ahí viendo pasar las horas, conversando de literatura, y aquí hay algo ya interesante, ¿no? La relación entre el interior y la capital. O sea, este es un personaje que está en provincia y se queja precisamente de la valoración que desde la capital se hace de la literatura. Ante eso es Renzi el que dice, la literatura argentina no existe. Entonces, a partir de esa afirmación va a empezar la discusión. Listo, Carolina, muchas gracias. Listo. Art viene entonces desde un lugar que es totalmente otro lugar, de ese desde el cual se escribe bien y se hace estilo en la Argentina. No hay nada igual al estilo de Art, no hay nada tan transgresivo como el estilo de Roberto Art. Nos vemos dentro de 8 días.